¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker. Estamos haciendo un video demostrativo para comprobar las características, condiciones y sobre todo el funcionamiento de una unidad reproductora de Blu-ray fabricada por Sony. Modelo correcto es BDP-S3100, el cual viene equipado con puerto de USB al frente. Ya ven que tenemos conectado este dispositivo rojo, que no es nada más ni nada menos que un disco duro externo. Es un disco duro mecánico tradicional, aunque obviamente pueden conectar un disco duro de estado sólido también, así como también memorias USB, memorias flash USB, también pueden conectarlas al frente para reproducir archivos de música, de fotografía, de video. Y pues también tiene incorporado lo que es conexión vía Wi-Fi, aunque a decir verdad, honestamente, como estos equipos salieron por allá en los años 2010, aproximadamente 2011, algunos son de 2009, etcétera. Entonces, pues ya ha pasado muchísimo tiempo, los equipos se van desfasando, ya no reciben actualizaciones, etcétera. Pasa un montón de cosas que lamentablemente los vuelve obsoletos para cierto tipo de cosas, y entre ellas es en este caso conectarse vía internet. Por ejemplo, si ustedes ingresan al menú de configuración de ajustes de internet, ingresan la clave de su red en casa o oficina. Entonces ya una vez que establezca conexión, si ustedes por ejemplo quieren visualizar contenido en YouTube, eh, pues realmente no se los recomiendo mucho, porque el equipo ya a estas alturas, año 2024, ya han pasado al menos 14 años desde su fabricación. Entonces la verdad, el equipo se va a congelar, va a tardar muchísimo en poder agarrar señal vía internet, y pues la verdad no lo recomiendo para esas cuestiones. Para lo que es reproducir películas tanto en formato disco como en USB, ya sea disco duro tradicional mecánico o disco en estado sólido, eso sí va a ser sin problema, lo va a poder reproducir de manera normal. Pero para ver contenido de internet, la verdad les recomiendo que mejor busquen una caja, por ejemplo Roku o cualquier otro dispositivo parecido, ya que pues esos dispositivos están actualizados y pueden soportar calidades de video pues 4K y hasta superiores. Ok, entonces estos equipos más que nada los vamos a promocionar para reproducir formato disco. Puede ser disco compacto, DVD, y por supuesto los discos Blu-ray. ¿Ok? La región de esta unidad Blu-ray es letra A, y número, o bueno, zona 1, región 1 para el DVD. ¿Ok? Letra A en Blu-ray y región 1 para DVD. ¿Ok? Bueno, entonces ahorita el equipo ya lo tenemos ya encendido. Forzosamente, para poder navegar en el sistema va a hacer falta un control remoto, y en este caso voy a utilizar el que uso para mi reproductor Blu-ray, que a decir verdad es uno idéntico al que están observando ustedes. Entonces vamos a usar este remoto, ok, que es para Blu-ray Sony. Ahí está el modelo por si quieren buscar uno. Este es compatible y se maneja sin problema. Ahí pueden pausar el video para que tomen nota de el modelo del remoto, aunque a decir verdad hay otros modelos de control remoto que pueden funcionar sin problema también. Ok, entonces bueno, ya está encendido el equipo. Vamos a echar un vistazo aquí a la pantalla. Ok, y así es como aparece ya una vez que está encendido. Recuerden que vamos a hacer pruebas solamente de reproducción, no vamos a hacer el proceso de conectarse a internet ni nada de eso, porque la verdad no vale la pena, se va a tardar una eternidad y pues ahora sí que no vamos a tener resultados favorables.
Por ejemplo, en el caso de Netflix, ahí estamos viendo que nos ofrece ya por default conexión a Netflix. Entonces voy a tratar de conectarme a Netflix, le voy a dar Enter y van a ver que aparece aquí la pantalla de Netflix indicando que se está conectando, ¿ok? Sin embargo, aparece este mensaje, ¿ok? Y nos dice que, bueno, que no es posible conectarse a Netflix, que intentemos de nueva cuenta o en su caso que podemos salir del cuadro de diálogo. Le vamos a poner que vamos a salir y nos da aquí una dirección, ok, para obtener ayuda para poderse conectar vía Netflix. Es lo que les digo, que realmente estos dispositivos van pasando los años y les cortan el soporte. Entonces llega un momento en el cual ya no se pueden conectar a internet. Todavía hace un par de años sí se pudo conectar a internet y ver sin problema, ok. Posiblemente se llega a conectar, pero va a tardar mucho tiempo. Entonces, la verdad no recomiendo para conectarse o ver contenido por internet. ¿Ok? Bueno, entonces, a grandes rasgos, considerando que el internet no lo vamos a poner a prueba, ¿ok? Vamos a ir a echar un vistazo aquí a lo que es, bueno, el menú de ajustes. Hay un montón de ajustes, tanto de la pantalla, del audio, para el disco, control parental, ajustes del sistema, ajustes de internet, ajustes sencillos. Hay un montón de ajustes que se pueden hacer, ¿ok? Y vamos a ver aquí donde está la camarita. Este es el menú para ver el contenido. Si es que tuviéramos archivos de fotografía, vas a ir aquí y vas a navegar entre las carpetas que tenga el disco duro. Por eso aparece el símbolo de USB. Vamos a recorrer aquí el apartado, la categoría de música, ok. Igual si hay archivos con música, por ejemplo MP3, archivos WAV u otros, van a aparecer ahí. Y brincamos a lo que es video. Vamos a ir aquí a USB, damos Enter y aquí va a aparecer el contenido precisamente que hay en el disco duro, ok, en la categoría video, ok. Y vamos a ver todo esto. Ahí hay unos archivos que son archivos MKV Matroska, ok. Y vamos a entrar aquí hay más carpetas, ok. Y cada carpeta pues tiene ahí contenido también, ok. Esto es solamente un ejemplo. Ahorita vamos a reproducir uno de estos archivos, pero solamente una parte por cuestiones de copyright, ok. Entonces vamos a ir por ejemplo con este archivo. Déjame ajustar aquí volumen que no vaya a salir de golpe. Vamos a dar Enter. Y ahí está. Ahí está apareciendo. Ok, ahí está reproduciendo sin problemas. Entonces ahí está la serie corriendo, todo bien. Ok, no lo vamos a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright, ya dije, pero se está viendo sin problema. Todo esto lo está reproduciendo desde esta unidad de disco duro. Tiene una capacidad de 300 gigabytes. Ok, de hecho quiero conseguir un disco para ampliarlo y de preferencia que sea un disco estado sólido. Ok, ahí está, y ahí vemos el LED que está dando lectura. Ok, entonces todo está marchando bien. La película aquí la sigue, todo sigue muy bien y la calidad es muy buena de reproducción, así como el sonido también. Vamos a activar el sonido otra vez. Ok, está. Ok, y lo vamos a silenciar por cuestiones de copyright, pero ahí está. Ok, está reproduciendo sin problema, todo bien. Ok, vamos a darle stop. Y así precisamente como están viendo ustedes, así lo hago yo con mi unidad, que es idéntica para uso personal. Aquí de repente pues vemos aquí alguna serie, película, etcétera. Entonces es una
de las opciones que puedes usar estos equipos para ver contenido que ya tengas almacenado en discos duros, en memorias USB. Pueden ser archivos de video, escuchar música, ver fotografías, cosas como esas. Ok, bueno, entonces eso fue una probadita de lo que es el poder visualizar contenido desde disco duro. Ok, entonces ahora vamos a ir con una película Blu-ray. Para eso vamos a expulsar la bandeja. Ahí está. Recuerden que forzosamente necesitamos un remoto para poder navegar aquí en el sistema. Aquí el frente tiene solamente 4 botones. Este que está aquí iluminado en blanco, encendido y apagado, expulsar bandeja, reproducir y parar. Ok, entonces a pesar de que no tengan un control remoto, van a poder visualizar o reproducir discos en formato Blu-ray, DVD, MP3, pero lo va a hacer de manera continua. Ok, entonces no van a poder navegar si es que no tienen el remoto. Si por ejemplo ustedes van a reproducir discos, discos duros o discos en estado sólido, también van a necesitar el control remoto para poder navegar precisamente aquí en los archivos y elegir cuál es el que van a querer visualizar. Ok, ahorita ya está dando lectura a un disco en formato Blu-ray y aquí ya lo identificó. Va a pasar por las advertencias de antipiratería, cosas como esas. Ahí está reproduciendo sin problema. Ok, está reproduciendo sin problema. Vamos a intentar brincar esto. No nos permite. Ya está reproduciendo. Ok, obviamente si tiene sonido. Ok, solamente lo quitamos porque pues ya saben, aquí YouTube es muy delicado. Ok, está reproduciendo. Vamos a darle sonido. No me regala para un taco. Ahí está reproduciendo parte de ese disco. Ok, y pues sin problema. La calidad y los colores, como pueden ver, son buenísimos, son muy buenos. Muy buena calidad que ofrece esta unidad. Ok, así como el sonido también. La llama se nos está pegando al cascar. Ok, vamos a pararlo. Estoy conectado en la parte en la parte posterior de esta unidad. Está conectada con cable HDMI, aunque también tiene una salida para audio digital tipo coaxial y también del tipo óptico. Ok, por ejemplo, yo tengo conectado mi reproductor Blu-ray a una unidad de home theater. Es un Samsung y estoy utilizando un cable tipo óptico para sacar la señal vía digital. Entonces pues es una combinación ahí que está hecha en conjunto con el televisor también, y la verdad la experiencia audiovisual es bastante buena porque se logra un tremendo sonidazo muy pero muy bueno. Okay, vamos a sacar este disco. Bueno, antes vamos a ver que aquí en el menú ya lo ha detectado. Mira, aquí está, dice BD-Room, Blu-ray Disc Room. Ok, de acceso, bueno, de lectura solamente. Ok, entonces vamos a sacar ese disco. Ok, ahí está. Y precisamente es esta, son como unas caricaturas aquí en Blu-ray. Mira, ahí está. Ok, del Wolverine. Ok, vamos a guardar este disco y ahora vamos a intentar reproducir una película en formato DVD. Ok, va a ser una película copia, una película grabada. Ahí está el disco DVD y es una película pirata. Ok, vamos a esperar que le dé lectura. Ya lo identificó y aquí está listo para reproducir. Vamos a dar enter
y ahorita ya va a comenzar ahí a rodar la película. Ahí está ya reproduciendo. Ok, vamos a darle sonido. Ahí está reproduciendo sin problema. Lo único que está haciendo falta aquí al frente sería un marcador de tiempo que, bueno, sería de ayuda de cierta manera. Ok, pero pues ahí vemos que lo está reproduciendo sin problema esta película. Ok, ahí está. Ya está sin problema reproduciendo. Ok, no lo vamos a dejar mucho tiempo por cuestiones de copyright. Ok, entonces igual sin problema vamos a adelantar un poquito aquí las escenas. Y ahí está, mira, ahí está. Vamos a adelantar. Y ahí estamos adelantando escenas con el remoto sin problema. Ok, vamos a regresar escenas. Me fui hasta el comienzo. Ok, sin problema. Ahí está leyendo un disco en formato DVD, que en este caso es una película copia sin problema. Ok, ahora vamos a darle lectura a un disco en formato CD, pero este disco contiene canciones en formato MP3. Ahí está. Ok, y aquí sin problema le vamos a dar audio, ya que pues es música sin derechos de autor. Ok, entonces aquí de hecho ya me lo identifica. Mira, vamos a ir para acá arriba, data CD. Entonces vamos a entrar. Ok, me parece que no lo puede tocar. A ver, data CD, está raro que no pueda tocar el MP3. Ok, claro, porque estamos en la categoría video. A pesar de que te aparece aquí que es un CD supuestamente de datos, no lo va a poder tocar si no es que avanzas a la categoría de música. Ok, arriba, acá está. Vamos a dar enter y ahora sí aparece todos los nombres de las canciones. Ok, mira, ahí está. Vamos a darle hacia abajo y ahí está. Todas estas son canciones en formato MP3. Ok, ahí está. Todas ellas son en formato MP3. Ok, vamos a darle enter y ahora sí va a reproducir. Ok, vamos a regresar. Ok, y entramos otra vez aquí al menú de las canciones. Vamos a escoger otra canción. Igual puedes avanzar. Puede avanzar cierta cantidad de segundos también. Estamos avanzando. Regresamos.
y volvemos al menú de Home con el botón de Home. Este botón aquí que dice Home, con ese vuelves otra vez al menú principal. Entonces, por ejemplo, si ese disco compacto tuviera puros archivos de fotografía, entonces necesito irme aquí donde está la camarita, darle para arriba, dar Enter, pero en este caso, como no tengo archivos de fotografía, dice que no hay material para reproducir. Ok, entonces, por ejemplo, música, como este disco contiene música, aquí sí aparecen todos los archivos. Ok, y por ejemplo, como el disco no contiene archivos de video, entonces sale la misma leyenda que apareció en la categoría de fotografía. Ok, entonces pues bueno, dependiendo del tipo de material que vas a visualizar es donde tienes que desplazarte. Ok, y pues ahí está, ahí lo tienen. El equipo realmente está funcionando perfecto para lo que es reproducción en físico de discos compacto, discos en formato DVD, Blu-rays, ya lo dijimos, MP3, y sobre todo para reproducir archivos contenidos en memorias tanto USB como en discos duros, como en este caso estoy utilizando un disco de 300 gigabytes, que es un disco mecánico, aunque más adelante quiero cambiar y bueno, conectarle un disco en estado sólido para vaciar todo ese contenido y que sea pues que sea muy fluida la lectura. La lectura es fluida, no, es sin problema, pero pues quiero estar como que más actualizado en eso. Ok, bueno, entonces pues ahí lo tienen. Este equipo realmente está funcionando perfecto para lo que es reproducción en físico, mientras que en lo que respecta a internet pues realmente no lo recomiendo mucho porque pues se pueden llevar una mala experiencia. Ok, si quieren ver contenido en internet, mejor consigan una caja de Roku o algo parecido. Eso va a ser mucho más rápido y sin problema. Ok, ok, entonces pues bueno, llegamos al final de este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comenten, compartan, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Por ejemplo, en la descripción vamos a compartir un enlace directo a nuestra tienda en línea. Quien, por ejemplo, quien quiera adquirir este u otros productos que tenemos ahí visibles, con mucho gusto estamos a la orden y también nos pueden escribir vía Instagram para cualquier tema relacionado aquí a los productos, a los envíos, etcétera. ¿Ok? Entonces, bueno, como recomendación, al momento de ordenar, yo les sugiero altamente que lo pidan con retiro a sucursal, ya que por esa vía se va a través de DHL. Entonces el servicio es express, es aéreo, es prácticamente al día siguiente. Ok, entonces a diferencia que si lo piden a domicilio se va a ir por vía FedEx, corre el riesgo de que te cobren un impuesto y hay un montón de cosas. Se tarda de 7 a 10 días, incluso hasta más, con posibilidad de sufrir retrasos o tal vez de que se roben el paquete. Entonces no lo recomiendo que lo pidan a domicilio, sino que lo pidan con retiro a sucursal. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto escríbanme y estaré al pendiente. Ok, aquí Bushwhacker, muchas gracias por su atención, que pasen un bonito día y nos vemos hasta luego. Bye bye.